Hoy llegamos al capítulo 4 de Ruth. Así que este capítulo 4 lo vamos a dividir en dos partes. Así que todavía no se acaba Ruth, falta un poco. Pero sí le animo a que usted se vaya preparando para nuestro próximo libro. Con la ayuda del Señor empezaremos a estudiar el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, muy pronto. Así que terminaremos el libro de Ruth, haremos una pausa y predicaremos otros sermones y luego empezaremos con el libro o la carta de Pablo a los Gálatas. Yo le invito a que usted vaya estudiándola en su estudio devocional, vaya estudiándola junto a su familia, para que prepare su corazón también mientras estudia junto a la iglesia estas verdades de la palabra de Dios. Bien, hoy vamos a ir a Ruth capítulo 4, versículos 1 al 12. Le pido que aquel que pueda me acompañe para darle lectura al texto. Ruth capítulo 4, y vamos a ver los versículos 1 al 12. Nuestro título para el sermón en esta mañana es Una gran historia de redención. Eso es lo que estaremos viendo, cómo va concluyendo este libro de Ruth. Ruth capítulo 4, versículos 1 al 12, es una gran historia de redención. Dice así la palabra del Señor. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo hoy por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y todo el pueblo le dijo a aquellos que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y que tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Padre, gracias te damos nuevamente hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es más que suficiente, Señor. Tu palabra nos sostiene, nos corrige, nos instruye. Tu palabra nos da paz. Es una lumbrera, Señor. Y en esta mañana te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de ella. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Pero tu palabra es más que suficiente para suplir cada necesidad. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Un momento, ¿en cuál es la historia más grande de amor que has conocido? Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva terrenal. Muchas personas, tú le haces esa pregunta y sin haber leído nunca la obra de William Shakespeare, dicen Romeo y Julieta. Y no tienen ni idea, hasta muerte cae ahí. Pero dicen el Romeo y la Julieta. Pero desde la perspectiva terrenal, uno se pone a pensar
todos tienen, o mucha gente tiene este concepto de una pareja ideal o la mejor historia de amor. O esta historia donde tú dices, wow, mira qué gran historia que yo leí en un libro, que yo vi en la televisión, una película. Es como la mejor historia de amor entre estas dos personas, un hombre y una mujer que se aman y se casaron. Y tú y yo podemos tener en nuestras mentes algo de eso. Los hombres que están aquí, les voy a dar algo de gratis. Se acerca San Valentín. Apúntela. Usted le puede decir a su esposa que la mayor historia de amor, desde la perspectiva terrenal, es la suya. Cuando la encontró a ella. Apunte esa es para el esposo aquí. Pero usted piense, ¿cuál es la historia más grande de amor que tú conoces? Miren, en unas semanas, ya pronto vamos a celebrar, el mundo va a celebrar lo que es San Valentín. Y usted sabe, nosotros celebramos la amistad, el amor y compartimos dulce, chocolate y todo ese tipo de cosas. Pero para que usted tenga una idea, se hizo un estudio en los Estados Unidos el año pasado y se demostró que los americanos habían gastado ese día, o para ese día, para el día de San Valentín, 14 de febrero del 2024, 25 billones, no millones, billones de dólares en regalos. Para que usted tenga una idea de cómo fueron los regalos, el 40% de las personas le llevó flores a su ser querido. 6 billones de dólares se destinaron a comprar joyería, algún tipo de joyería. 1 de cada 4 americanos llevaron a su esposo o a su esposa a comer. Y 1 de cada 5 les regaló una mascota. Esa fue la estadística del año pasado. Así que por un momento dado, tú ponte a pensar, vuelvo y repito, en este concepto de cómo el mundo ve el amor, de cómo el mundo ve o entiende cuál es la historia más grande de amor, la historia más romántica que ha conocido. De hecho, yo quiero que usted sepa que el libro de Ruth es puesto en categorías de historias románticas. Hay mucha gente que viene a la Biblia y estudia el libro de Ruth solamente como un ente literario. De hecho, yo se los comenté aquí al inicio de toda esta serie de sermones que en un momento dado, para allá, para el siglo XVIII, en Europa, el libro de Ruth fue leído en un círculo literario de gente que no era cristiano. Le cambiaron los nombres de los personajes. Y leyeron ese libro, y cuando lo leyeron, todo el mundo quedó sorprendido. ¡Wow, qué gran historia de amor! Y no sabían que eso se encontraba aquí en la Biblia. Pero lo que queremos, mi hermano, en esta mañana especialmente, ya que estamos aterrizando en esta serie del libro de Ruth, es poder ver no solamente la historia de amor, que es real, entre vos y Ruth, sino ver a través de ellos, mi hermano, porque esta historia está apuntando a un amor más grande. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo la historia de vos y Ruth, de estas personas que Dios une, al final de cuentas está apuntándonos a un amor más grande, a la historia más grande de amor de todos los tiempos. Eso es lo que estaremos considerando en esta mañana. Si usted ha estado con nosotros desde el capítulo 1, ha visto lo que ha ocurrido. Tenemos a este personaje, Elimelech, junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos. Hay mucha hambre en su pueblo de Belén. Ellos tienen que irse a otro pueblo. Ellos toman la decisión de irse a otro pueblo, al pueblo de Moab. Allá los hijos se casan. Está todo bien, al parecer, pero luego llega la muerte a la familia. Muere el padre, mueren los 2 hijos y se quedan 3 mujeres solas. Noemí junto a sus 2 yernas, Ruth y Orfa. Usted sabe lo que ocurrió. Ruth es la única que decide virar para atrás junto a Noemí y decir, yo voy a ir a Belén otra vez. Es un acto de confianza, un acto de fe. Noemí llega y dice, a mí no me vuelvan a llamar Noemí, a mí llámenme la amargada, Mara, porque Dios me ha hecho esto. La mano del Todopoderoso, decía ella, está sobre mí. Y usted recuerda lo que va aconteciendo. Estoy haciendo un repaso para aquel que no ha estado. De momento están en Belén nuevamente, Belén y Noemí, y allí en Belén prácticamente se iban a morir de hambre porque no había comida y no tenían a un esposo o a alguien que le podía sustentar en la época, allí en ese lugar. Así que lo que ocurre es que el acto de fe de Ruth la mueve. Y ella dice, yo me voy a ir a ver si yo hallo gracia en algún campo de trabajo. Y de momento, de tantos campos de trabajo que habían en Belén, donde ella podía recoger semillas, ella llega a uno específico. Llega al campo de trabajo de Boz, de este hombre.
Así que allí ella conoce a Boaz. No es casualidad que cuando ella llega al campo correcto, él llega también. Todo un encuentro de novela. Se conocen, Boaz empieza a extender gracia sobre ella, la toma como una empleada y le dice, tranquila que vas a tener alimento aquí. Le da alimento para ella y para llevar. ¿Recuerdan cuando hablamos de que Ruth se iba, como en 2 veces ya lo vimos, se fue 2 veces de la casa de Boaz con sacos llenos de comida? Así que la historia empieza a cambiar, empiezan a haber buenas noticias. Pero hay un elemento, y es el elemento más importante que tenemos que entender, porque es un elemento cultural, mis hermanos. Y si no entendemos eso, no podemos entender el capítulo 4. Y es este término o este elemento del pariente redentor. Era un término legal en la época. Y aunque la semana pasada hablamos un poco de eso, hoy queremos expandirlo, porque si no entendemos eso, vuelvo y repito, no entendemos lo que está pasando aquí. Aquí hay muchas cosas que como que no tienen sentido para nosotros cuando lo leemos de primera mano. ¿Por qué Boaz está diciendo que se va a casar con esta mujer para honrar a un hombre que ya murió? Y habla ahí del muerto, una y otra vez utiliza ese término. ¿Por qué Boaz se quita el zapato y se lo pone al lado del otro? Como para cerrar un contrato. Cosas que culturalmente nosotros no hacemos aquí. Pero miren lo que ocurría. En la época, cuando el esposo moría y la viuda se quedaba sola, el Señor había provisto a través de las leyes en el Antiguo Testamento que ese terreno, el terreno donde vivía la viuda, alguien, algún pariente, algún familiar del hombre fallecido pudiera comprar el terreno, para que el terreno se quedara dentro de la familia. Y especialmente si era un pariente que estaba soltero, se podía casar o incluso se le animaba a que se casara con esa viuda de igual forma, para que todo se quedara en la familia y para que el nombre de ese hombre que murió no quedara como perdido, que es lo que vemos en el capítulo 4, para que no se pierda como el nombre de este personaje. Así que piensa por un momento, lo que está ocurriendo en la historia de Ruth es que están buscando a un pariente redentor. Están buscando a alguien que pueda comprar las tierras de Noemí y que pueda casarse con Ruth para ayudarlos y darle un futuro y una esperanza. Escuche bien, mi hermano, esta era el único futuro y esperanza que ellas podían tener. No existía en esa época. Usted puede pensar 1000 cosas. Oye, ¿y por qué Noemí no hizo su negocio, la emprendedora y Ruth? No, mi hermano. La única forma en la época en que se podía salir adelante una viuda era esa. Ella tenía que casarse especialmente con un pariente cercano a quien era su esposo, para que la ayudara en la obtención de los terrenos y todo ese tipo de cosas. Y al final, para que no quedara sola, para que no quedara sin sustento. Así que esa era la práctica cultural. Y por eso hemos estado viendo en el capítulo 3 y capítulo 4 todas esas ideas de un pariente redentor. De momento, usted recuerda, lo vimos la semana pasada, cuando Noemí hace un plan. Ella hace un plan, ella tiene fe de que Dios le va a dar este pariente redentor. Ella está orando, Ruth también, hace un plan y lo ejecuta. Y por eso veíamos el pasado domingo la fe que se mueve, ¿recuerdan? La fe que tú tienes que tener, pero no una fe que te deja ahí sentado en la banca ahí. Es una fe que dice, Señor, yo creo en ti, pero me voy a mover en fe. Y eso es lo que hace Ruth. Ruth un día se le aparece a Boaz en el trabajo a la medianoche, se acuesta cerca de sus pies, ahí en su regazo, que igual era una práctica cultural y era algo muy hermoso simbólicamente. Cuando ella le está diciendo, yo quiero ser protegida, yo quiero que tú me protejas, yo quiero que tú me proveas. Ella le estaba diciendo, yo quiero casarme contigo, era una propuesta prácticamente. Así que es interesante lo que ocurre. Para Boaz también probablemente esa era una oración contestada, Boaz orando por una mujer virtuosa y Dios se la lleva allí. Dios se la trae, la mujer más virtuosa que había en toda esa región. Pero había un problema. Esto del pariente redentor era siempre visto desde la perspectiva de quién es el familiar más cercano. A ese se le ofrece primero el terreno. Así que Boaz sabía, ya lo había hecho el trabajo, y él sabía que antes de él, en la fila, había otro pariente que era más cercano y tenía derecho. Recuerden todos estos derechos legales de la época. Tenía derechos a comprar ese terreno de Noemí. Así que todo ese es el escenario para llegar aquí al capítulo 4 y ver esta escena. Boaz, lo primero que vemos entre los versículos 1 al 10 es este gran contraste que hay. Y quiero que lo vayan anotando. Si usted apunta en su Biblia, puedan
ir marcando el contraste, las diferencias entre Booz y este otro hombre que aparece en escena. De momento Booz dice, oye Ruth, tranquila, y Noemí, yo me voy a encargar de ir a hablar con aquel pariente que se supone que pueda comprar ese terreno antes que yo y redimirlas y ayudarlas en esta situación. Así que dice el texto en el capítulo 4, verso 1, que Booz subió a la puerta y se sentó allí. Mi hermano, la puerta de la ciudad era el lugar público, era el lugar donde se debatían las ideas. En el antiguo mundo, especialmente en Israel, si tú querías enterarte de las noticias del día, ¿a dónde tú ibas? A la puerta. No había Facebook, no había periódico, no había otro tipo de centro. El centro era como la plaza, pero pública en un sentido, pero era la puerta de la ciudad. Allí estaban todos. Allí por la mañana se acercaban y decían, oye fulano, ¿te enteraste que pasó aquello ayer? Oye, mañana pasan y recogen la basura. Todo lo que tú te querías enterar de la ciudad ocurría en la puerta de la ciudad. Así que Booz va allí a buscar a este hombre. Y lo interesante, y los comentaristas bíblicos están de acuerdo, que aquí en el verso 1 aparece algo que parece una casualidad. Pero como ustedes saben, en Dios no hay casualidades. Porque Booz se supone que se sienta allí a esperar que llegue ese hombre que él ya conoce, para empezar a negociar con él. Pero miren, lean bien lo que dice el verso 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y miren lo que dice después. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Usted sabe que cuando usted lo lee en el idioma original, se da cuenta que en realidad los autores están haciendo como énfasis en que eso no fue una casualidad. Es como si Booz dijera, oye, vengo ahora que me tengo que encontrar con esta persona para hablarle de este asunto. Fue a la puerta de la ciudad, se sentó y tan pronto se sentó, apareció en escena este hombre. ¿Usted entiende la idea? Es como cuando tú dices, oye, voy a buscar, tengo que hablar con fulano. Y hay 5,000 personas allí. Y de momento fulano viene donde ti. El que tú necesitabas para hablar. Así que vemos en el capítulo 4, desde el inicio, mis hermanos, la providencia de Dios. El cuidado de Dios. Cómo Dios estaba orquestando todo. Este libro de Ruth es muy interesante en la Biblia porque este libro nos enseña cómo Dios está en el día a día en tu vida. ¿Y usted sabe por qué? Porque, por ejemplo, usted ve los evangelios y usted ve todo este tipo de Jesús haciendo milagros. Usted ve las historias de Elías y usted ve al profeta Elías haciendo milagros. Milagros explícitos, públicos. Y usted decía, la mano de Dios está ahí. O usted ve el pueblo de Israel, usted ve la historia del pueblo de Israel y usted dice, y el pueblo tenía hambre, ¿y qué hizo Dios? De momento le dio maná. Él mismo, Dios hizo que apareciera pan. El pueblo tenía sed y Dios le dio agua a través de una peña, una roca. Todo ese tipo de milagros. Pero de momento usted estudia el libro de Ruth y usted dice, ¿dónde están los milagros aquí? Como que no aparecen. Parece que usted no los ve. Mi hermano, ¿quiere ver dónde están los milagros? Bueno, Booz tenía que encontrarse con un hombre entre cientos de hombres que hay en Belén. Simplemente llegó a la ciudad, se sentó y se tuvo que parar de nuevo porque había llegado. Usted ve ahí la providencia de Dios. Este libro de Ruth trata de lo cotidiano. Este libro de Ruth trata del trabajo en el campo, de un matrimonio, de las cosas cotidianas. Y es importante, mi hermano, que usted y yo aprendamos a ver que Dios está ahí también. A veces queremos ver o entender que no, Dios está cuando yo veo algo explícito. Cuando yo literalmente veo un milagro y veo un rayo que cae del cielo. O Dios está cuando yo siento. No, mi hermano. Usted siempre parta de la premisa de que es Dios, la mano invisible, si usted quiere llamarla así, que está guiando todas las cosas en su vida. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, usted tiene que creer por fe que Dios es el que está guiando su vida. Y aunque no hay muchos aspectos milagrosos aquí, el milagro está ahí. Booz tenía que encontrarse con este hombre, se sienta en la plaza pública, en la puerta de la ciudad, y de momento él llega. Y miren qué lenguaje pueblerino. Esta es una historia común. De momento Booz lo llama y le dice, fulano, ven acá. Ven, siéntate. Y él vino y se sentó. Y noten lo que ocurre después. Booz, versículo 2, toma 10 hombres ancianos de la ciudad y le dice, siéntense aquí. Cuando se iba a hacer una transacción comercial, no había forma de ir al notario porque no existía como existe hoy. O al abogado o ese tipo de cosas. Así que lo que se hacía era buscar 10 hombres de la ciudad
Y estos 10 hombres de la ciudad iban a servir como testigos. Si yo tenía que comprarle una vaca a Ramón, pues yo buscaba 10 hombres alrededor para hacer esa transacción con Ramón. Y ellos iban a ser mis testigos de que esa transacción se hizo legal y se hizo bien. Así que eso es lo que hace vos. Dice, vengan 10 hombres porque yo voy a hacer una transacción aquí. Y comienza a contarle, versículo 3, comienza a contarle a esa persona, a ese hombre con el cual él se tenía que encontrar. Y le dice, oye, recuerda, yo quiero hablarte de Noemí. Noemí, la que se había ido a Moab. Ella ha vuelto. Y ella está vendiendo una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Versículo 4, y yo decidí, vos está hablando, hacértelo saber y decirte que la compraras en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si tú quieres ser ese pariente redentor, si tú quieres ser aquel que compra el terreno de esta viuda y la ayudes, si tú quieres ser esa persona, hazlo. Decláramelo para que yo lo sepa, porque yo quiero que tú sepas algo, amigo. No se menciona el nombre. No hay otro que redima sino tú y yo. En otras palabras, vos se está haciendo muy claro y le está diciendo, yo quiero que tú sepas algo. No hay nadie que pueda ayudar a estas dos mujeres indefensas que están viudas y que se van a morir de hambre si siguen en esa situación. No hay nadie que las pueda ayudar en términos legales, que tú o yo. Así que dime, ¿vas a comprar el terreno? ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a ayudar? ¿Te vas a convertir en ese familiar redentor que le va a suplir todas las necesidades? Y aquí aparece una música de tensión cuando usted lo está viendo en la película, porque usted dice, ¿qué va a pasar? Porque yo estoy comiéndome el popcorn y diciendo, yo quiero que vos se case con Ruth. Usted lo ha visto. Ya el amor que se tienen ellos. Oye, pero ¿y qué pasaría si ese hombre dice que sí? ¿Qué pasaría si ese hombre dice, tranquilo, yo voy a comprar todo, yo me caso con Ruth y yo me encargo? Qué triste se hubiera acabado esta historia. Es más, a usted no le hubiera gustado. Definitivamente. Esos finales que a usted no le gusta. Pero mire lo que ocurre. Este hombre, en ese momento donde parece que hay música de tensión, en el versículo 4 dice, yo lo haré. Cuando él dice eso, yo lo haré. Y usted y yo cuando leímos el libro por primera vez respiramos. Vos tiene una carta debajo de la manga. Versículo 5. Y vos le dice, pero quiero que sepas algo. El día que compres las tierras de mano de Noemí, es un paquete completo. Debes comprar también, o debes tomar a Ruth la moabita, la mujer del difunto, para que tú restaures el nombre de la persona que murió. Porque de eso se trata esa ley. No era una ley para comprar un terreno de un familiar. Era una ley para que tú compraras ese terreno, te casaras con la viuda y permitieras que el nombre del que murió no quedara en el olvido, sino que siempre recordemos a esta persona que falleció y el terreno quedara en la familia y los hijos que vendrían por ahí, la descendencia. Así que Ruth le dice algo, oye, quiero que sepas que tú vas a comprar el terreno, pero esto incluye casarte con Ruth. ¿Nota lo que dice después? La moabita. Si este hombre ya estaba convencido, ya estaba sacando a la chequera para pagar, ya estaba listo, algo lo detuvo. ¿Qué detuvo a este hombre de no ser el pariente redentor, de no ser este familiar que ayudara a estas viudas con esta situación? Miren lo que dice el versículo 6. Cuando este hombre escuchó lo que estaba pasando y que no solamente era comprar un terrenito, sino que incluía a Ruth, casarse con ella, incluía cuidar a otra viuda, a Noemí. Incluía un paquete completo. De momento, el versículo 6, este hombre responde, no puedo redimir para mí. Yo no puedo hacer eso. No sea que dañe mi heredad. Hermano, yo no sé si usted lee esas palabras, pero son bien fuertes lo que está diciendo. Porque esta es Ruth la moabita. Y los moabitas eran enemigos de Israel y los moabitas no eran vistos como buena gente muchas veces. Así que es como si este hombre estuviera diciendo, yo iba a comprar el terreno y quizás las ayudaba en una cosa que otra, pero casarme con una moabita, yo no estoy dispuesto a eso. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mi heredad. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mi linaje.
Yo no estoy dispuesto a sacrificar mi dinero por una extranjera que no es parte del pueblo de Dios. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Ahí usted y yo podemos respirar otra vez. Él le dice, redime tú. Versículo 6. Usando mi derecho, porque yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer, yo no quiero dañar mi linaje. ¿Sabes qué ocurría? Que si él se casaba con Ruth y obtenía el terreno, no solamente es que por el resto de su vida tendría que cargar con Ruth, con Noemí y proveerle todas las necesidades, sino que la idea era tener descendencia, tener hijos con Ruth. Y el problema es que si ya él tenía hijos anteriores, ahora la herencia de todos esos terrenos iban a ser para los hijos de Ruth. Así que, en otras palabras, él estaba pensando en sí mismo. Él no estaba pensando en ayudar a estas pobres mujeres. Él no les importaba en realidad. Y menos cuando le añadió ese pequeño detalle que Ruth es una moabita. A él no le interesaba para nada. Así que por un momento yo quiero que ustedes vean ese contraste en los versículos 1 al 10. Uno estaba dispuesto a pagar el precio, pero otro estaba enfocado en sí mismo. Uno estaba dispuesto y se estaba moviendo y estaba diciendo, yo voy a hacer todo lo posible para ayudar a estas dos personas. Y por amor, recuerden que él estaba enamorado de Ruth, por amor genuinamente, él quería casarse con ella y hacer todo lo posible para ayudarla y sacarla de esa situación. El otro, cuando le tocaron el corazón, cuando dijeron que incluía también casarse con Ruth, incluía a Noemí, incluía muchas cosas que él no estaba dispuesto a perder. Era una moabita, eso era mal visto, él no estaba dispuesto a que hablaran de él. Oye, mira, fulano se casó con la extranjera. Él no quería esa mancha en su familia, literalmente, mi hermano. Así que haga un contraste, piense entre estos dos personajes y escuche bien, porque esta es la conexión que vamos a hacer en esta mañana con la historia más grande de amor de toda la historia. Aquí tenemos dos personajes que pueden ayudar a estas personas, a Ruth y a Noemí. Uno está dispuesto y otro no. Los únicos dos que podían redimirla, comprar, ayudar a estas personas, uno estaba dispuesto y el otro no. Versículo 7, miren esta respuesta entonces, lo que ocurre después cuando Boaz se entera de que este hombre entonces no está dispuesto a comprar el terreno y ayudar a las viudas. Había desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¿Tú sabes lo que hay ahí? Es como oye, vamos a cerrar este negocio rápido, yo no necesito ni pensar esto. En otras palabras, como que vamos a cerrar el negocio. Cuando esa práctica cultural de quitarte el zapato y ponerlo al lado del otro con el cual tú estás haciendo un negocio, era el momento donde tú, lo que hacen hoy, de sellar con la mano el saludo final, después de firmar el contrato. Ese tipo de cosas. De oye, ya terminamos el contrato. Y usted ve a este hombre como diciendo, yo no necesito ni pensarlo, vos, dime, ¿dónde firmo? En otras palabras, toma mi zapato, eso fue lo que le dio. Vamos a cerrar el contrato porque yo no me voy a invertir en esa gente. Yo no voy a rescatar a esa viuda. Y menos que es moabita. Yo no estoy dispuesto a pagar el precio por ella. Así que de momento, Boaz hace esta transacción comercial donde se quita el zapato para que frente a los testigos, dice al final del verso 7 que esto servía de testimonio. Frente a los testigos, todo quedara como que, oye, se hizo el trato. Versículo 9, y Boaz entonces le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes hoy son testigos, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Él estaba cerrando la compra-venta del terreno de todas las propiedades de Noemí y públicamente estaba entonces afirmando y diciendo, y quiero que sepan que yo tomo por mi mujer, por mi esposa, que yo estoy dispuesto, que yo sí. Quiero que vean ese contraste. El otro dijo, yo no. Pero Boaz dice, yo sí.
Boaz fue el que dijo, yo voy a redimir, yo voy a comprar el terreno, a ayudar a esta viuda, yo voy a hacer todo lo que sea necesario y yo voy a tomar por esposa a Ruth, la moabita. De hecho, me encanta, y aunque es algo que es casi para el final que vamos a hacer eso, pero noten algo, y quizás esto nos prepara para ver el final, la conexión que queremos hacer con Jesús. Noten lo que pasa en el verso 10. Para vos no era un impedimento tomar por esposa a Ruth, la moabita. Y no se avergonzaba de eso. Y no le quitaba ese título. Él estaba muy claro. Para él no había problema. Él por amor estaba dispuesto a pagar el precio. Él por amor incluso estaba dispuesto a que a él lo rechazaran, a que él lo miraran por encima del hombro, a que hubiera una mancha en su casa ahí. Todo el mundo diciéndole, oye, mira vos el que se casó con la extranjera. Oye, mira vos el que se casó con la moabita. Y él sabía que eso después para sus hijos probablemente le iba a afectar. Oye, estos son los hijos de la extranjera. Cuando él dice en el versículo 10 que él se va a casar y que él la va a tomar por mujer, por esposa, él dice, yo voy a tomar por mujer a Ruth, la moabita, a ella, a esa misma, con ese título. Así que noten conmigo, mis hermanos, entre el versículo 1 al 10, este gran contraste. Uno estaba dispuesto a pagar el precio, el otro no. Y vea conmigo la segunda parte de esta narración, los versículos 6 al 12. Una gran bienvenida que se le da a Ruth. Cuando se termina esta transacción, donde se va a comprar el terreno, donde Boaz entonces dice, sí, yo voy a comprar el terreno, yo voy a ayudar a estas viudas, yo me voy a casar con la viuda, con Ruth, y las voy a ayudar, les voy a proveer lo que necesiten. De momento, dice el versículo 11, algo muy importante. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, somos testigos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Pero bueno, ¿sabe lo que está ocurriendo? Le están dando la bienvenida a Ruth, la gente, el pueblo. El pueblo le está diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos testigos de lo que ha pasado. Tú has tomado por esposa a Ruth la moabita y oramos, porque esto es una oración, esta es una petición que ellos están haciendo. Oramos para que Jehová nuestro Dios haga a la esposa que tú tomas, a Ruth, a esta mujer que entra en tu casa, la bendiga como bendijo a Raquel y a Lea. Mi hermano, usted sabe que esta es una gran bendición que se le está echando encima a Ruth. Ruth la extranjera, Ruth la moabita. Y ahora el pueblo está orando a Dios y está diciendo, Señor, así como tú le diste una bendición a Raquel y a Lea. ¿Y tú sabes quién son Raquel y Lea? Aquí la mitad de la iglesia está leyendo Génesis, así que usted sabe quién es Raquel y Lea. Digo esto porque cada vez que le pregunto a alguien, mi pregunta favorita es hacerle, ¿qué está leyendo de la Biblia? La mitad de la iglesia casi está leyendo Génesis. Así que sabe quién es Raquel y Lea. Las matriarcas del pueblo completo de Israel. Así que, de momento, cuando se le da una bendición y se dice, Dios, que la misma bendición, tú que abriste el vientre, recuerden que eran mujeres estériles, ese era el milagro que se daba siempre en el Antiguo Testamento, tú que fuiste el que abriste el vientre, tú que fuiste el que le diste bendición a las esposas de los patriarcas, a Raquel y a Lea, para que ellas tuvieran muchos hijos que hoy son las tribus de Israel. Que esa misma bendición esté con Ruth, la moabita. Esto es una oración hermosa que está haciendo el pueblo de Belén en esta hora, en ese momento allí. Que esa misma bendición esté con ella. Y luego oran para que vos sea bendecido también, le dicen a él, y que tú seas ilustre en Efrata, y que seas de renombre en Belén, por lo que has hecho. Y versículo 12 continúa otra vez hablando de las bendiciones. Y que tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es una oración muy bonita en la cual ellos están pidiendo a Dios que les dé una descendencia a través de Ruth. De hecho, la semana que viene veremos, cuando cerremos la historia de Ruth, veremos a dónde llega esa descendencia precisamente, que es tal vez el pico más alto de este libro, el momento culminante. Pero póngase a pensar cuando este pueblo está diciendo, somos testigos de lo que has hecho vos.
Y ahora oramos para que Dios bendiga a esta mujer, como bendijo a Raquel, a Lea, y para que la prospere la casa, como la casa de Fares. Fares era uno de los hijos gemelos de Judá. Y la historia, que es una historia para después, una historia complicada, de hecho, en Génesis capítulo 38, esta historia de Tamar se parece un poco a la de Ruth. Porque Tamar necesitaba un descendiente también, pero no se lo querían dar. Los hijos de Judá habían muerto y no querían darle un hijo. Así que ella hizo toda una amalgama de cosas. Ella hizo una trama para tratar de engañar a su suegro, para estar con él, para que entonces él le diera un hijo. Toda una trama ahí. Pero lo interesante que está ocurriendo aquí es que estas personas, el pueblo de Belén, cuando ve lo que está pasando, están pidiendo la bendición de Dios sobre la casa de Boz, sobre el vientre. Noten que están hablando de la descendencia. Están pidiendo una bendición de Dios sobre la descendencia de Ruth. Y que Dios bendiga a Ruth como bendijo a aquellas mujeres de la antigüedad. Ruth, la extranjera, ahora es recibida por el pueblo. Ahora es recibida en la mesa de Boz. Hermano, esta historia apunta a una historia de amor mucho más grande. Esta historia de amor no se trata solamente de Ruth y de Boz. Después de haber dado esta introducción, yo quiero ver con ustedes 4 cosas en los minutos que nos quedan. Es una introducción de verdad. Era la introducción del libro. Para ver 4 cosas en los últimos minutos sobre cómo, después que vimos ya la historia, ya yo no voy a hablar más del verso 2 en adelante, porque eso es la semana que viene. Esa escena. ¿Qué nos muestra esa escena? 4 cosas que usted la puede comparar con la historia más grande de amor que ha conocido la humanidad, que es Cristo Jesús. Escuche bien, compare esto, comprando a su iglesia. Vea conmigo, porque esta historia de Boz y Ruth no está para que tú los veas a ellos y digas, qué romántico, qué bonito, amén, y ya. No, eso es bueno, eso es parte de la historia. Pero es que para que a través de ellos tú veas la historia de redención más grande que hay. La historia de amor más grande que hay. De hecho, tú sabes que Jesús dijo, estudien las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El libro de Ruth estaba incluido ahí. O sea, Jesús estaba diciendo que cuando tú estudias el libro de Ruth apuntaba a él. Y eso es lo que queremos ver hoy, para terminar. ¿Cómo es que esta historia que acabamos de ver apunta a Cristo? Miren, para que tengan una idea, piensen esto. El concepto de redención, redimir es como comprar algo que estaba en esclavitud y yo lo voy a comprar para liberarlo. Ese concepto aparece en toda la Biblia. Y específicamente este concepto de redimir por amor, o libertar por amor, o comprar por amor. Mi hermano, es lo que hizo Dios por el pueblo de Israel. Para que usted tenga una idea, Deuteronomio 4:37 dice esto. Por cuanto Dios amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Deuteronomio 4:37 está diciendo, ¿por qué Dios compró a este pueblo que era un pueblo esclavo, que era un pueblo que estaba perdido allá en Egipto? ¿Por qué Dios los rescató? ¿Por qué Dios los libertó? Lo dice en la primera parte del verso 37. Por cuanto Él los amó. Fue por amor que Él los redimió. Fue por amor que Él los compró. Fue por amor que Él les dio una nueva identidad. Él los tomó para sí como una posesión propia, como un tesoro. Así que este concepto de redimir no solamente aparece ahí en la historia de Ruth, aparece en toda la Biblia. Miren lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Este verso es muy famoso, muy conocido, y nos ayuda a entender un poco esta idea de lo que estamos viendo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Noten la idea. Por amor, porque yo lo amé, fui a Egipto a libertarlo, a redimirlo.
a darles una esperanza. Mi hermano, lo que estaba haciendo Boaz por Ruth, era un acto de amor. Él estaba haciendo todo eso no para simplemente ganar más tierras. Él estaba haciendo todo eso no simplemente para ganar más renombre en la ciudad. Al contrario, el casarse con una moabita no creo que le iba a traer más renombre en la ciudad. Él estaba haciendo eso por amor. Así que una y otra vez vemos en las Escrituras, mis hermanos, cómo este concepto de redimir a alguien, ayudar a alguien por amor, siempre nos está apuntando al acto más grande de redención que se ha manifestado en la humanidad, que es el acto de Cristo. Y yo quiero que usted simplemente medite en esto en esta mañana. Lo que vemos en la historia de Boaz, y lo podemos comparar con Jesús, porque Boaz es una figura que está apuntando a Jesús. Es que Boaz, en primer lugar, fue un redentor dispuesto. Escuche esto y compáralo con Jesús. Boaz fue un redentor dispuesto. Él estuvo dispuesto. Él podía decir, oye, no, yo tengo mucho trabajo en mi campo, trabajando con la semilla, con el grano. Yo no me quiero meter en este problema ahora de tener que sustentar a dos viudas. Y casarme con una que es de otro país, que es una extranjera. Y yo tener que dar de mi dinero, salir de mi comodidad. No quiero hacerlo. Pero mi hermano, sin embargo, él dijo, sí, yo estoy dispuesto. Yo voy a hacerlo. Así que lo primero que vemos es un redentor dispuesto. ¿Sabe a qué se me parece esto? A Lucas 9:51, cuando dice el texto que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y sabes que Jesús sabía que en Jerusalén le esperaba la muerte, por ti y por mí. Es un redentor dispuesto. Uno que dijo, yo tengo que pagar el precio por la persona que amo. Yo lo voy a hacer. Vos lo hizo, y cuando apuntamos y extendemos la línea hasta Jesús, a nuestro gran redentor, vemos que Él lo hizo también. Él fue un redentor dispuesto. Él fue ese redentor que en un momento dado en el Getsemaní dijo, oye, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo estoy dispuesto a redimir. Yo estoy dispuesto a comprar. Así que noten esta comparación entre Boaz y Jesús. Pero Boaz no solamente era un redentor dispuesto, según la historia que vimos hoy. Boaz era un redentor diligente. ¿Y por qué decimos esto? Que era un redentor diligente. Bueno, él hizo, si usted lee el capítulo 3 y capítulo 4, se da cuenta que él hizo todo lo necesario para ayudar a Ruth y a Noemí. Él se movió. Él estuvo dispuesto a todo. Piensa por un momento, cuando ves la historia de Jesús. ¿No fue Jesús un redentor diligente, el que sabía que tenía que ir a la cruz a morir y nada lo detuvo? ¿Qué detuvo a Jesús de ir a la cruz? Piensa por un momento, lee los evangelios nuevamente, léelos 10 veces y piensa, trata de encontrar qué detuvo a Jesús de ir a la cruz. Nada. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que lo impulsó? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fue lo que lo motivó? Fue amor. Usted recuerda que en la misma Biblia hay varios pasajes en los evangelios que dicen que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Hasta el precio más alto. De estar dispuesto a entregarse por ellos. No hay amor más grande que este, dice Juan 15, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor de Jesús. En tercer lugar, no solamente vos, apuntando a Jesús, era un redentor dispuesto y diligente. En tercer lugar, fue un redentor sacrificado. Mi hermano, esto tuvo un costo. Vuelvo y repito, vos se podía quedar tranquilito en su casa, feliz. Él no tenía que ponerse a pagar el costo. Eso costaba mucho dinero, comprar el terreno. Sustentar por yo no sé cuántos años a Noemí y casarse con Ruth y entonces tener los hijos y la descendencia, más el negocio de él. Él sabía que eso le iba a costar. Pero como decía hace unos minutos, él sabía el costo más alto también, que era la mancha de la gente decir, este se casó con la extranjera, este se casó con la moabita. Pero ¿sabes qué? Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y como no estamos viendo a vos solamente, recuerden que lo que estamos haciendo es a través de vos, apuntar a Cristo. Piensa en Jesús como el redentor sacrificado. Aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio más grande posible por amor. Piensa en la cruz. Piensa en esas últimas palabras de Jesús cuando dice, consumado es. Y cuando Él dice eso, es cuando ya Él ha hecho todo lo necesario.
Él hizo todo sacrificialmente. Él amó a gente que no lo amaba. La redención de Jesús es incluso más sorprendente que la de Boaz. ¿Sabe por qué? Porque Boaz está haciendo todo lo posible por casarse con esta mujer, Ruth, pero Ruth lo amaba. Ruth no era su enemiga. Pero cuando usted ve la historia final de la cruz, Jesús está muriendo por gente que no lo amaba. Y por eso esto hace de Jesús un redentor mucho más impresionante que vos y que cualquier otro personaje en la historia. Él murió, mi hermano. Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Así que vos y Jesús, miren estas características que hemos visto: un redentor dispuesto, un redentor diligente, un redentor sacrificado. Y por último, en cuarto lugar, un redentor confiable. Escuche bien. Cuando vemos la historia de Boaz, Ruth podía confiar en que Boaz se encargaría de todo. De hecho, ella confió en eso. Y Noemí, ellas confiaron en que Boaz, de hecho, ¿no se acuerdan cuando en el capítulo anterior Noemí le dice: oye, tranquila Ruth, que Boaz es un hombre muy diligente y él se encargará de todo? Él lo va a hacer todo, tranquila. Estas mujeres estaban descansando en que aquel que las podía ayudar, la iba a ayudar y no las iba a traicionar. Un redentor confiable. Y cuando tú ves esta historia de Boaz y dices que Boaz está apuntando a Jesús, el redentor más grande, qué impresionante saber que Jesús es un redentor confiable. A él se le dio la encomienda de morir por el pueblo de Dios, su iglesia, que tú sabes que en la Biblia es descrita como su esposa. Por eso es que podemos hacer esta comparación. Porque incluso Efesios 5:29 dice que los hombres, esposos, tienen que amar a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia tanto que se entregó por ella, que murió por ella. Es el precio más alto que se hace por amor. Vos estaba haciéndolo por Ruth. Estaba pagando ese precio. Pero cuando usted ve la historia, al final no se trata de Boaz y Ruth. Ellos están apuntando a la redención más grande. A Cristo muriendo por su iglesia. A Cristo, el glorioso Redentor, que amó a su iglesia y estuvo dispuesto a morir por ella. Y usted sabe que es lo más impresionante de todo, mi hermano. Es que la Biblia dice, cuando usted compara esta historia, en Primera de Juan, que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que vuelvo y repito, nosotros no éramos como Ruth y Boaz en ese sentido. Boaz estaba entregándolo todo lo que Él podía dar, sacrificando todo por redimir, por ayudar, por obtener a alguien que lo amaba. Ruth lo amaba. Pero sin embargo, cuando Jesús muere por ti y por mí, los que somos su iglesia, mi hermano, nosotros no estamos en un estado donde lo amábamos. Él murió por pecadores que no lo amaban. Eso hace de Jesús, o muestra en Jesús, un amor mucho más grande. Un amor que no lograremos entender, mi hermano. ¿Cómo ese amor de la cruz? Medite en la cruz. ¿Cómo es ese sacrificio? Porque, bueno, repito, usted ve a Boaz y usted se puede sorprender con Boaz y usted dice: wow, mira este hombre, todo lo que hizo por amor a una esposa, a una mujer. Y él lo hable, y usted quiere imitar eso también. Oye, pero ¿cuánto más el Redentor glorioso, Cristo, muriendo por su esposa, dándolo todo por su esposa? Miren, Cristo ama tanto a su esposa que un comentarista bíblico dijo lo siguiente. Usted sabe que en la Biblia se habla del primer Adán y el del segundo Adán. Y este comentarista decía, mira, el primer Adán, ¿sabes qué hizo? Cuando llegó el momento de la verdad, cogió a su esposa, la puso al frente y le dijo: Dios, fue ella. Que ella pague el precio. Ella es la culpable. Pero usted sabe lo que hizo el segundo Adán. El segundo Adán dijo: la iglesia es mi esposa. Ella es la culpable.
pero yo voy al frente, yo voy a pagar el precio. Ese es el amor de Cristo. Es un amor que no lograremos entender, hermanos. Él nos amó tanto. Piense por un momento cuánto te amó Jesús. Ve la historia de vos y sorpréndete con la historia de vos. Y llora si quieres con la historia de vos, una historia romántica. Pero nunca dejes de sorprenderte, mi hermano, con la historia del Redentor más grande, del amor más grande de Cristo, diciendo: yo voy a tomar el precio, yo voy a tomar el costo, lo que sea que haya que pagar. Mi esposa fue la culpable, pero yo la voy a amar, yo la amo y yo morí por ella. Cristo muriendo por su esposa, su iglesia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta mañana a considerar una vez más el gran Redentor, Cristo Jesús. La historia más grande de amor que ha conocido la humanidad. Aproveche esta ocasión donde el mundo habla mucho de amor. Vuelvo y repito, en 2 semanas el mundo estará hablando de amor por todas partes. Aunque el 15 de diciembre se odien, otra vez. El 15 de febrero se vuelvan a odiar. El 14 se aman. Todo el mundo se ama. 14 todo el mundo regala. Pero ya el 15 se nos olvida el amor. Aproveche esta ocasión y hable de esto. Hable del amor más grande que ha conocido la historia. Hable de la historia de Ruth y Boaz y diga: te voy a contar una historia de amor, una historia romántica. Pero quiero que sepas que esta historia apunta a un amor más grande. Al amor que tuvo Cristo por su esposa. Que la amó y murió por ella. La pregunta es, y con esto cerramos para orar: ¿cómo tú estás respondiendo a ese amor? ¿Cómo estás respondiendo tú a ese amor de Cristo? ¿Tú sabes qué decía Pablo? El amor de Cristo me constriñe. ¿Tú sabes qué era ese término? El amor de Cristo es el que me mueve, el que me motiva todos los días, el que me impulsa. ¿Qué impulsaba al apóstol Pablo a moverse, irse a donde quiera que sea para predicar el evangelio de Jesús? Era el amor. Era recordar la cruz. Él decía: wow, mira todo lo que Cristo hizo por mí. Mira cuánto me amó. Mi hermano, si tú necesitas ánimo en tu vida cristiana, recuerda cuánto Jesús te amó. Todos los días recuerda eso. Cuánto me amó. Y sorpréndete simplemente en eso. Es más, un día, si tú nunca lo has hecho, ve al Señor en oración. No vayas con la lista de cosas que le quieres pedir. Simplemente ve con la lista, con una cosa en la lista. Señor, ¿cuánto me amaste? Ya. Y medita en eso, delante del Señor. ¿Cuánto me amaste, Señor? Qué impresionante. Vamos a orar, darle gracias al Señor en esta mañana, porque podemos ver la historia de Ruth y Boaz, una historia de amor, pero a través de ella podemos ver la historia más grande de amor que ha conocido la historia. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido recordar una vez más el amor más grande. Ese amor que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Hoy vimos la historia de Boaz nuevamente y de Ruth. Hoy nos sorprendemos nuevamente con esta historia, Señor. Esta historia donde este hombre está dispuesto a dejarlo todo, está dispuesto a pagar el precio, está dispuesto a que lo difamen a él, porque él está tomando por esposa a una extranjera, a una moabita, que se supone que no pertenezca al pueblo de Israel. Pero él deja todo eso a un lado y él dice: yo estoy dispuesto, yo voy a pagar el precio. Y él lo hizo por amor. Y es una historia, Señor, loable, es una historia que nos emociona, que nos gusta. Pero al final no se trata de Boaz y Ruth, no se trata del amor que tuvo Boaz por Ruth. Eso está apuntando a una historia mayor. Eso está apuntando al amor que tú tuviste por mí. Eso está apuntando al amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos amó? Que estuvo dispuesto a pagar el precio por morir por gente como nosotros, pecadores que no lo estábamos buscando, que no lo amábamos. Oh Señor, esto es un amor que no lograremos entender, pero en el cual queremos meditar constantemente. Señor, no lograremos entender todo el amor que tú tienes por tu pueblo. Señor, nunca nosotros te amaremos como tú nos amas,
pero te pedimos que nos dé más amor por ti cada día. Que nosotros podamos responder correctamente al amor que tú has tenido por nosotros. Que vivamos sorprendidos todos los días. Que eso sea lo que nos impulse, recordar la cruz, recordar al glorioso Redentor. Cristo muriendo por su pueblo cuando su pueblo no lo merecía. Cristo perdonando a su pueblo cuando su pueblo lo rechazaba. ¿Cuánto amor hay ahí para nosotros? Es una fuente inagotable de amor. Te pedimos, Señor, que nunca dejemos de sorprendernos por el glorioso amor que emana de la cruz. Gracias te damos por salvarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Hoy es un buen día para darte gracias por eso, para recordarnos. Gracias, Señor, cuánto me amaste. No porque nosotros tuviéramos algo que darte. Hoy nosotros te amamos, pero es porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por ese amor. Que como iglesia lo podamos meditar. Y que no importa en esta mañana lo que estemos pasando, Señor. Al recordar ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros, que nuestra fe se levante hoy, Señor. Que nuestro ánimo se levante recordando ese amor. Gracias te damos por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús, y te lo pedimos todo. Amén. Gracias. Hermano, quiere el Señor ayudarnos a meditar en esta gloriosa historia una y otra vez. No solamente cuando usted esté estudiando un libro como este, como el de Ruth, que está apuntando al amor de Cristo, sino cada vez que usted está en la Escritura, no importa dónde usted esté en la Biblia, que usted siempre esté apuntando a Cristo y recordando este amor. Recuerde que esto fue un acto de gracia. Es un acto de misericordia que Él tuvo para con nosotros. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo y no has experimentado ese amor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes reconocer que tú no lo estabas buscando a Él, que tú estabas lejos de Él, pero que Él por amor te perdonó, que Él por amor quiso amarte. Él por amor fue a la cruz a entregarse por nuestro pecado. Y hoy ahí desde donde tú estás, tú puedes orar al Señor, pedirle perdón por tus pecados, reconocer y decirle, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Hoy lo he escuchado nuevamente. La única forma de yo salvarme es por lo que hiciste tú en la cruz. Sálvame hoy. No te vayas de este lugar sin hacer esa oración si nunca lo has hecho. Entregar tu vida a Jesús. Y desde hoy en adelante vivir sorprendido por ese amor tan grande. Todos los días recordar ese amor. Y no te vayas de este lugar sin dejarle saber que hiciste esa oración a alguno de los líderes, a la persona que te invitó, porque queremos orar por ti. Pero también como iglesia, mi hermano, no se acostumbre al amor de Cristo. No sea de los que cante del amor de Cristo todos los días, pero no piense en eso. No se acostumbre a ver la cruz sin pensar en lo que pasó en la cruz. Medite todos los días. Cada vez que usted medite en la cruz, que usted vea la cruz, que usted cante sobre la cruz de Cristo, usted diga, wow, pero cuánto amor, cuánto me amó. Que todos los días nos sorprendamos y que ese amor sea el que nos impulse, que ese amor sea el que nos mueva a vivir para Él, para aquel que nos amó. Así que damos gracias al Señor por su palabra.